Vale. Vamos a ver, voy a ir leyendo un poquito, o si queréis, o no leo así más o menos rápido y comentamos alguna cosa. Bueno, el proyecto, ¿en qué consistiría? El proyecto sería, la idea sería la de crear una herramienta, en principio de tipo web, evidentemente, que pueda aportar conocimientos sobre el consumo y el autoconsumo individual y que permita tomar decisiones relacionadas con el uso de la energía de los consumidores. ¿Vale? La idea sería que fuera una herramienta, digamos, útil y fácil para que el usuario pueda conseguir esta información y tomar esas decisiones, digamos, relacionadas con el uso de la energía. Entonces, para eso, evidentemente, necesitamos conocer datos y es un poco lo que vamos a desarrollar ahora, ¿no? Vale. En principio, la idea podría no ser esta, pero podría ser esta. Nuestra idea inicial sería de que esto estuviera integrado dentro de la oficina virtual de Suma Energía, dentro del Infoenergía y fuera, digamos, como si fuera un uso de la energía, pero, digamos, un poco más avanzada que lo que actualmente tiene Soma Energía, ¿no? Sería integrarlo, digamos, dentro del entorno de la estructura de web de Soma Energía. Esa es la idea nuestra, pero evidentemente puede ser aparte, ¿eh? Está claro. Entonces, básicamente lo que haría con el objeto de conseguir, digamos, unos resultados que puedan ser útiles, evidentemente la primera cosa que necesitamos es obtener datos, ¿no? Para obtener resultados necesitamos obtener datos, básicamente, ¿no? Entonces, esos datos vendrían de una serie de orígenes que serían diferentes. Un primer origen sería los datos que nos vendrían de la distribuidora o de la comercializadora. De hecho, vienen de la distribuidora, pero bueno, se pueden obtener a través de la comercializadora, porque son los mismos, porque entiendo que la comercializadora va a buscar a la distribuidora. Esos datos serían básicamente kilovatios y en valor, digamos, de coste, la energía que un ciudadano, una persona que se conecte a este sistema, digamos, ha importado por día y por hora, ¿vale? Que sería lo habitual que tiene todo el mundo que tiene energía eléctrica, está claro. Y por otro lado también, de la distribuidora o comercializadora, podríamos obtener aquellos que tengan un sistema fotovoltaico o similar, podrían obtener datos de kilovatios y valor de la energía exportada por día y por hora. Esos datos evidentemente provienen de la distribuidora, ¿vale? Es decir, no tienen por qué coincidir con los datos, como veremos más adelante, de los propios datos del propio ciudadano, en este caso. Es decir, los datos de la energía importada para una persona normal, con ciudadano normal, sería la factura de la luz, en el fondo. Y aquellos que tengan fotovoltaica, pues por ejemplo, tendrían una reducción en el coste de la energía importada que vendría especificada dentro de la factura, ¿no? Un segundo origen de datos, o sea, un segundo lugar del cual, digamos, deberíamos obtener datos para conseguir un sistema más o menos homogéneo, sería del propio sistema fotovoltaico, aquellos que tengan un sistema fotovoltaico. Nosotros desconocemos otros mecanismos, como puede ser el eólico y demás, pero entiendo que son otras historias diferentes. Y yo voy a hablar concretamente más del fotovoltaico, que es el que más hemos trabajado, ¿vale? Los datos de un sistema fotovoltaico, al igual que los de una distribuidora, se obtendrían no de la distribuidora, pero sí serían parecidos. Se obtendrían a través de lo que sería el software que generalmente suelen tener los inversores, ¿vale? El fabricante del inversor te da una serie de posibilidades de conectarte y de obtener informaciones que, bueno, serían, digamos, tratables en un formato muy, muy, muy parecido al que se obtiene de la distribuidora, ¿vale? ¿Qué informaciones serían estas? Pues serían los kilovatios de la energía importada por día y por hora. En este caso ya no hablo de valor, es decir, el valor de la energía importada
debería coincidir con el de la distribuidora, pero digamos que no, el sistema fotovoltaico no nos da ese valor. Lo que nos da el proveedor del equipo es básicamente la cantidad de energía que hemos importado. Lo mismo pasa con la exportada, sería la energía que nosotros hemos llevado a la red, hemos entregado a la red. La energía producida sería el total de producción del día. Una parte de esa producción la autoconsumiremos, que es el siguiente punto, energía autoconsumida, y otra parte es la que hemos exportado. Y finalmente, la energía consumida, que es la energía importada más la energía autoconsumida. ¿Vale? Es decir, si yo he importado 10 y he autoconsumido 20, el total de consumido son 30. A lo mejor he producido 50 y a lo mejor he exportado 30, por decirlo. ¿Vale? No he contado las cifras. Conceptualmente sería esto. Es mucha más la información que obtenemos a través de un sistema fotovoltaico, como veis, que la información que obtenemos directamente de una distribuidora. Y es muy importante toda esta información, porque valorar toda esta información es la que realmente nos va a decir si un sistema fotovoltaico es rentable o no es rentable. Luego hemos tratado un tercer punto. Lo que pasa es que en este periodo de tiempo tan corto no hemos podido digamos, incorporar ninguna información, digamos, que sea realmente útil, que serían otros sistemas de información que aporten datos de energía, por ejemplo, equipos de medición que el usuario pueda incorporar, ¿no? Entonces, entendemos que esos sistemas de medición, si son un poco más sofisticados, entiendo, que una simple pantalla, digamos, guardarán esa información y nos permitirán pues, hacer un seguimiento de, entiendo que de kilovatios, no sé si de valor, si es que se le dan los parámetros y demás, de la energía utilizada, como mínimo kilovatios seguro, utilizada por ese aparato, ¿vale? Eso también permitiría que fuéramos monitorizando pues, determinadas piezas que en un momento determinado puede ser interesante, como se había comentado dentro del grupo, que digamos, han tenido problemas con piezas de electrodomésticos que hasta que se han dado cuenta de que estaban consumiendo una barbaridad, pues había pasado muchísimo tiempo y evidentemente eso es un coste inútil, ¿no? Y al final pues dices, bueno, vamos a ver qué es, al final detectas que has estado después de un año pagando energía inútilmente por un equipo que no funcionaba correctamente. La idea sería un punto el hecho de incorporar otros sistemas de información que puedan aportar datos de energía que puedan ser gestionados también internamente a través del sistema. Evidentemente, estos datos habría que, igual que los anteriores que hemos visto de fotovoltaica, aunque estos últimos es posible que se pudieran trabajar de otra manera, estos de aquí seguramente serían datos que habría que incorporar a través del propio usuario. ¿Vale? Es decir, los datos que tienen origen distribuidora o en comercializadora serían datos que entiendo que los podría obtener directamente Som Energia, porque de hecho los tiene. Los datos de las fotovoltaicas seguramente o se entrarían a través de archivos que entraría el propio usuario, o a lo mejor cabría la posibilidad, dependiendo del proveedor, digamos, del fabricante, del inversor, cabría la posibilidad de que a través de web services se pudiera, con los datos, digamos, de acceso de usuario, contraseñas y demás introducidos dentro del sistema, que se pudiera acceder a través de web services e ir a buscar esa información directamente del propio fabricante, del inversor, que es lo que he hecho hace una app, digamos, una app que te conectas tú, lo que hace básicamente es esto. Entonces, cabría la posibilidad de que no todos los datos tuviera que introducirlos, sino que fuera el propio sistema el que tuviera capacidad, digamos, si el fabricante lo permite, de hacer una conexión más automatizada al respecto de esto. Básicamente, los datos que hemos visto que necesitamos para hacer un poquito de seguimiento y trabajo sobre nuestro uso energético, nuestro consumo energético, los hemos visto en origen en estos 3 puntos que hemos comentado hasta ahora, ¿vale? Distribuidora, sistemas fotovoltaicos, otros sistemas de producción. Entonces, aparte de todo digamos, estos datos que serían importados, hay una serie, digamos, de
les hemos llamado tablas maestras, serían, digamos, tablas que permitirían, que no serían introducidas por los propios usuarios, sino que serían tablas que habría que mantener, habría que hacer un pequeño mantenimiento de esas tablas, ¿vale? Y que permitiría que la gente no tuviera que estar introduciendo cosas. Por ejemplo, ahora veremos algunos de los ejemplos digamos, que se necesitarían. Por ejemplo, la primera tabla sería una tabla de tarifas por periodo horario, ¿vale? Es decir, un histórico de qué tarifa energética se aplica a una determinada fecha y hora, ¿vale? Entonces, esa tabla sería introducida, digamos, por los gestores del sistema, digamos, y ahí podríamos introducir la comercializadora. Entiendo que sería una forma de parametrizarlo más, la comercializadora. Podríamos evitarla y decir que solamente son energía y por lo tanto no haría falta, pero yo creo que no estaría más ponerla. Es decir, son energía en esta fecha de inicio y esta fecha de fin. En el periodo de invierno o verano, aquí podríamos añadir primavera, otoño, no sé si será el caso realmente, pero creo que no. Desde tal hora hasta tal hora, la tarifa que está aplicando es la punta, la plana o la tarifa byte, ¿vale? Entonces, entraríamos en una tabla, veríamos exactamente en qué formato de la tabla, habría que verlo, si se entraría, digamos, un solo registro por día o una cosa de esto, ya que habría estas historias. Una segunda tabla de ejemplo también sería los precios por tarifa. Es decir, le estamos diciendo que la comercializadora Soma Energía en la fecha de hoy, que en el periodo de verano, de las 9 a las 10, la tarifa que aplica es una tarifa byte, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el precio de la tarifa byte? Vale, pues nos vamos a esta segunda tabla, que diría que la comercializadora en esa fecha, aquí no sé si he dejado, me parece que me he dejado una cosa de ponerla, no, perdón, está correcto. En esa fecha, el precio de la energía, del kilovatio de energía en tarifa punta, en tarifa plana o en tarifa byte sería tal, ¿vale? El término de potencia, el precio del kilovatio de potencia en tarifa punta, tarifa plana, tarifa byte, el precio del kilovatio del impuesto de electricidad y el IVA aplicable en ese día concreto. El IVA lo he puesto igual, no sé si algún día habrá que haber un IVA para tarifa plana, no para tarifa punta y para tarifa byte, espero que no nos lo compliquen tanto. Hay algún otro concepto más en la factura que se podría llegar a incluir, pero de momento no hemos entrado. Esto sería un poco el ejemplo de lo que serían tablas que se necesitarían para que el usuario no tenga que estar entrando estas informaciones que son comunes a todos, ¿vale? Pero que no deja de ser engorrosas entrarle, que se puede mantener sin excesivo trabajo. Una cosa que no está prevista bueno, de momento no lo hemos previsto, lo hemos comentado que no lo hemos previsto, que sería los ejemplos que actualmente hay de, digamos, de comercializadoras que cobran, digamos, el precio de la energía en el mercado y una pequeña comisión adicional, ¿vale? Entonces habría que mirar exactamente a ver cómo se aplicaría esta estructura, digamos. Pero no sé si tendrá mucho éxito visto los precios actuales de la energía en este tema. Vale, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Una vez integrado las fuentes de información anteriores, los objetivos que vamos a conseguir dependerán del número de orígenes de información proporcionados. Es decir, quien no disponga de fotovoltaica, evidentemente, no va a obtener objetivos que dependan de sus fuentes de información. Es por esto que lo que vamos a hacer ahora es agrupar los objetivos basándonos en los orígenes, tal y como hemos hecho antes con las fuentes de información. Vale. Entonces, ¿qué objetivos podemos conseguir con los datos que nos manda la distribuidora comercializadora? A ver, estos son unas primeras ideas de objetivos. Seguramente se nos ocurrirán muchas más, pero digamos que de entrada sería un poquito esto. Bueno, el primer punto es que buena parte de los datos que ya ofrece actualmente el servicio de Soma Energía. Soma Energía da toda una serie de informaciones a nivel de consumos, ¿vale? Entonces, todos esos datos prácticamente serían los mismos que tendríamos con el servicio de Soma Energía. Aunque básicamente Soma Energía lo que está dando son datos de kilovatios. Seguramente nosotros podemos dar datos o podríamos dar datos diferentes.
Después podríamos proponer también la simulación de ahorros por la instalación de un sistema fotovoltaico. Ya sé que es complejo, pero digamos que se podrían hacer más o menos una cierta idea según los hábitos de consumo propios, ¿vale? Evidentemente los sistemas de fotovoltaicos dependen de la orientación de las placas y de la inclinación de las placas, por lo tanto es muy difícil que a igualdad de condiciones digamos, las cifras sean iguales, pero que decir, como mínimo una pequeña idea en función de una serie de características que más o menos la gente puede saber y de los consumos que sí que conocemos, sí que podemos simular qué podríamos obtener, con qué potencia podríamos obtener unos ciertos ahorros, ¿vale? Simulaciones de ahorro para, un tercer punto sería una simulación de ahorro para la instalación de un sistema de baterías, según los hábitos de consumo propios y los costes de energía en horas by, que sería la más económica. El tema de baterías es un tema complejo porque a veces, bueno, yo personalmente me lo planteo más una vez, si merece más la pena instalarse baterías en lugar de placas solares, porque hay gente que no tiene capacidad de ponerse placas solares o simplemente la posibilidad que tiene, el espacio que tiene es pequeño o no está orientado correctamente, con lo cual es muy difícil de instalarla, ¿no? Entonces dices, bueno, pues merece la pena que ponga unas baterías que las cargue de noche, ¿vale? Y entonces el resto del día en las horas más caras yo estoy consumiendo energía, digamos, que he acumulado durante la noche. Mientras de noche sean baratas el precio de la energía, porque llegará un punto en que seguramente las cosas ya no serán así. Seguramente ya con el tiempo nos regalarán la energía a mediodía cuando haya sol y nos otorgarán, digamos, a precio de oro cuando no haya sol. O aire, o viento. Y un cuarto punto sería una posibilidad, digamos, de obtener datos de comparativas de consumos por bloques horarios concretos en periodos concretos para poder identificar excesos de gasto debidos a funcionamientos anómalos de algún electrodoméstico, por ejemplo. Esto es lo que más o menos se nos ha ocurrido que podríamos obtener con los datos de origen distribuidor. Vale. Con un origen de un sistema fotovoltaico, como ya vimos antes, el volumen de datos es muchísimo mayor, no tiene nada que ver, es otra historia y por lo tanto lo que podemos obtener no tiene nada que ver. De entrada, con un sistema fotovoltaico, la idea sería conocer el ahorro monetario exacto que proporciona el sistema fotovoltaico instalado y no la aproximación completamente errónea que muchas veces ofrecen los sistemas actuales, que dicen, que valoran básicamente, te dicen, mira, el precio del kilovatio es tanto y por tanto, como tú has producido tanto, pues y has autoconsumido tanto, has ahorrado tanto. Eso es absolutamente falso porque los precios no tienen nada que ver muchas veces los del mediodía con los de la tarde o los de la mañana. Por lo tanto, lo que me diga precio medio me parece un poquito realmente. Por eso digo que son absolutamente falsos en general. De esta manera, nosotros con estos datos sí que tendríamos un importe, digamos, exacto de ahorro que nos está proporcionando el sistema fotovoltaico. Entonces, otra cosa que es importante, bueno, y nosotros consideramos que es importante, es que partiendo de la disponibilidad de los orígenes de datos, el contador de distribuidor y el inversor, podemos comprobar que las informaciones entre los dos sistemas sean coherentes. Es decir, que no se produzcan distorsiones importantes entre ellos, cosa que permitiría saber si alguno de los dos está dando valores erróneos, ¿vale? Se me entiende, es decir, si el inversor me dice que estoy consumiendo, perdón, que estoy importando 50 y la distribuidora me dice que estoy importando 30, aquí hay algo que falla. A lo mejor así me quedo contento o no, no lo sé. Es decir, o si pasa a la inversa, puedo pensar que la distribuidora me está cobrando de más. Entonces, o que el contador, o que mi contador funciona mal, el contador del distribuidor. Es decir, por lo menos tengo espejos que me permiten mirar si son parecidos, si me veo con la misma cara o no me veo con la misma cara, si me cambia. Un tercer punto sería, ya que tenemos los datos de un sistema fotovoltaico, vamos a valorar la viabilidad económica de instalar un sistema de baterías según nuestros hábitos de consumo y nuestra producción. Antes lo vimos, el sistema de baterías sin instalar un sistema fotovoltaico. Si tenemos un sistema fotovoltaico, instalar baterías puede ser una herramienta más de ahorro y de autosuficiencia energética que con los años, evidentemente, es importante. Aunque el precio de las baterías actual, digamos que es como bastante elevado y a veces es complicado de conseguir esa viabilidad económica a un corto o medio plazo. Vale, seguimos con la siguiente diapositiva. Otra cosa que permitiría los datos de un origen fotovoltaico sería conocer desde diferentes perspectivas nuestros datos energéticos. Por ejemplo, podríamos mirar los datos energéticos desde un periodo de facturación, de las fechas de la factura. Es decir,
Yo podría coger y podría decir, los datos de mi factura son de la distribuidora, me han llegado pues esto concretamente, pero a través del sistema, digamos, del inversor, del sistema fotovoltaico, yo puedo hacer una traslación de esas fechas de factura, ¿vale? de entre esos días de la factura, cuáles son los datos que me están llegando de mi sistema fotovoltaico. Y podría decir, pues mira, los datos del sistema fotovoltaico son de X y los de la factura son de Y. Por tanto, podría comparar para ver si eso es correcto o no es correcto o simplemente por curiosidad. Otra perspectiva que le podemos aplicar a esos datos podría ser una perspectiva temporal. En el fondo es lo mismo, pero el concepto es diferente, ¿vale? Yo puedo decir en un mes, en un trimestre o en un año, ¿vale? Una comparativa de datos de los dos sistemas. Y después una perspectiva comparada por periodos, por ejemplo, comparar un mismo trimestre de diversos años concretamente. Otras perspectivas que se podrían trabajar también. Posibilidades que no las hemos desarrollado, pero que bueno, supongo que podrían salir más cosas. Vale, otro punto, digamos, en este segundo origen ya sería, hemos visto hasta ahora en qué perspectivas podríamos evaluar nuestros datos energéticos, ¿vale? Y ya vamos a ver qué datos energéticos se pueden evaluar, ¿vale? O sea, qué datos se podrían llegar a obtener desde las perspectivas anteriores. Entonces tendríamos los kilovatios y valor de la energía importada, según la distribuidora, ¿vale? Lo mismo para la energía exportada, lo mismo para la importada según el sistema fotovoltaico, para la exportada según el sistema fotovoltaico, para la consumida y para la autoconsumida, ¿vale? Aquí ya hemos añadido el valor, porque aquí el valor lo vamos a tener porque vamos a tener la tarifa de la factura, ¿vale? Es decir, nosotros vamos a tener la tarifa que nos está cobrando cada una de las horas y por lo tanto vamos a saber lo que nos está costando. Lo que importamos y lo que nos estaría costando lo que consumimos, pero que no importamos porque lo estamos autoconsumiendo, ¿de acuerdo? Que es muy importante. Y otra parte que tendríamos que tener en cuenta, evidentemente, es lo que estamos exportando al precio en que nos lo está pagando la comercializadora, para saber si a lo mejor esa energía que estamos exportando nos la está pagando muy barata y a lo mejor nos saldría más a cuenta coger una batería, ponerla en funcionamiento, guardarnos esa energía y utilizarla en las horas en las que nosotros, digamos, necesitamos energía y no tenemos sistema fotovoltaico. Es decir, todo este cóctel, digamos, es el que sería un poquito la gestión que habría que hacer en toda esta historia, ¿no? Otro dato que conseguiríamos sería saber los costes de la factura recibida por la comercializadora que debería coincidir con nuestra factura real. Es decir, obtendríamos, digamos, todos los puntos que vienen en una factura, pero a través de este sistema, para ver si coincide o no coincide, ¿de acuerdo? Proyección del coste de nuestro consumo total, importada más autoconsumo, en la misma factura, para decir si no tuviésemos el sistema fotovoltaico, y eso nos daría exactamente el ahorro real que estamos consiguiendo con el sistema fotovoltaico. Es decir, si yo importo tanto y he autoconsumido tanto a los precios por hora de ese autoconsumo, esta misma factura, por lo que ya he pagado 30 euros, 40 euros, me habría costado 80, 90, 60 o 50. ¿De acuerdo? Es decir, sería una traslación, una proyección de cuál es sobre nuestro consumo total, cuál sería el coste que estaríamos, digamos, pagando. Otra cosa que podríamos obtener sería la proyección del coste de nuestro consumo en la misma factura, ¿vale? Sin compensación energética por exceso de producción. Es decir, ¿qué habríamos pagado si no nos hubiésemos deducido el valor de la venta de nuestro exceso productivo, ¿vale? Esto es importante porque hay comercializadoras que pagan peor estos excedentes, pero cobran menos por la energía consumida o al revés. Y por tanto, es importante poder valorar estas cosas. A veces es mejor tener exceso de producción, porque cuando tengo exceso de producción, aunque la regale, en momentos en que no, digamos, no me llega a mi producción, si esa fuera menor, tendría que haber pagado de energía y a lo mejor me la estaría cobrando mucho más cara. ¿Me explico? Es decir, lo que puede ser negativo por un lado porque lo regalo, lo estoy ganando por otro porque realmente es un ahorro. También obtendríamos un valor del coste real por kilovatio consumido sin fotovoltaica, ¿vale? Nosotros sabríamos qué
qué nos está costando el kilovatio sin la fotovoltaica y el coste de lo consumido con la fotovoltaica. ¿Vale? De lo consumido estoy hablando, no de lo importado. Es decir, yo puedo importar 20, pero consumir 50 porque 30 yo me lo saco de mi sistema, con lo cual realmente estoy consumiendo 50. Con lo cual, el coste real de los 50 o el coste real de los 50 con fotovoltaica, que es diferente. Es una proyección, digamos, de si no tuviera fotovoltaica, ¿cuánto habría pagado? Digamos, por coste real de kilovatio. De la diferencia entre los dos resulta el ahorro por kilovatio que aporta el sistema fotovoltaico. Vale. Conocer el valor anual de energía exportada y no compensada por la comercializadora, es decir, cuánto dinero le estamos regalando. Es lo que comentaba antes, esto no es una pérdida es una pérdida por exceso de potencia instalada, pero en realidad puede no ser una pérdida porque en muchos casos puede ser positivo y por tanto no lo podemos considerar una cosa negativa. Y luego hemos puesto un pequeño cuadro con algunas informaciones interesantes que se podrían obtener. Esto evidentemente sería una pequeña estadística que podría ser por año, por mes, por trimestre, por el periodo que quisiéramos, ¿vale? Que sería pues, bueno, el ahorro de la exportación, que nos da la exportación más el autoconsumo, el ahorro con el balance, digamos, sobre energía consumida. Bueno, hay toda una serie de estadísticas aquí que se pueden conseguir, ¿vale? Tanto en valor como en kilovatios. Que nos estarían diciendo, por ejemplo, pues, qué porcentaje de exportación estoy haciendo sobre mi producción, qué porcentaje de autoconsumo tengo sobre mi producción, qué consumo total tengo sobre mi producción, excepto una serie de datos que nos pueden ayudar un poquito a saber dónde estamos navegando y qué es lo que podemos hacer. Y cuál sería, a partir de ahí se podrían hacer, evidentemente, recomendaciones a la gente que quiera esto y dijera, ¿qué puedo hacer para mejorar? Pues evidentemente se le podrían hacer recomendaciones. Y bueno, pues en principio esto es lo que más o menos hemos tenido tiempo de hacer. Hemos podido hacer muchas más cosas. No sé si, bueno, el origen de otros sistemas de información, como que no hemos trabajado ninguno, digamos, no hemos podido aportar ninguna digamos, valoración de qué se podía obtener, pero bueno, más o menos uno se puede hacer a la idea que se tiene un aparato, digamos, de control de consumo, de medición, pues a partir de ahí, pues bueno, puedo hacer determinadas cosas, evidentemente. Vale. Bueno, no sé si ya tenéis alguna pregunta o algo. Nosotros, lo que es la propia presentación, ya está terminada. No sé si os ha quedado más o menos claro, espero que sí. Y bueno, estamos abiertos a preguntas. Gracias. Eduardo. Y bueno, tal como decía Eduardo, hola, buenos días, que nada, hemos estado mirando otras maneras de conseguir otros datos en cuanto a gente que no tenga fotovoltaicas y bueno, le estamos dando un poco de vuelta ahí. Y sobre todo hemos estado mirando un poco los sistemas de medidores y bueno, cositas así que se le puede aportar al usuario y que de esa manera pues puede obtener algunos datos más para lo que decía Eduard, lo que decíamos en la presentación, de que sea alguna incidencia, ya sea porque no funciona algún electrodoméstico o hay algún problema en la instalación o otras cosas, pues que tenga la capacidad al menos de ver que ocurre algo y luego, pues bueno, seguir la vía de llamar al técnico o a quien, o mirarlo por la vía que toque. Y no sé si tenéis alguna pregunta o algo. Es el momento. Hola, buenos días. A ver, en primer lugar, disculpar que no tengo cámara, estoy con la familia en la montaña y todos han ido a buscar bolets y yo me quedo aquí. Así que, bueno, no, en primer lugar, que me parece muy interesante la presentación. Y lo que pasa es que yo veo que me parece actualmente, igual dentro de 5, 10 o 15 años, sí, pero me parece actualmente imposible de conseguir esos datos de los inversores. No hay ningún formato estándar. E incluso, por ejemplo, mi inversor, que es Fronius, para conseguir datos de las curvas de producción, de consumo y de todo, de hace 3 días tengo que pagar. O sea, puedo ver hoy, ayer y antes de ayer, pero más de 3 días tengo que pagar un extra. Entonces, bueno, no veo que no se está trabajando en crear un formato estándar para poder ser consultados estos datos. Evidentemente, con los electrodomésticos puedes poner un enchufe de estos que se conecta a Google Home, que tú con el móvil puedes ver los consumos, pero tampoco hay ningún formato estándar
que sea consultable. Entonces, le veo que le faltan muchos años aún para conseguir estandarización de cómo exportar o poder importar estos datos, ¿no? Y si al final lo tienes que hacer de forma manual, pues será farragoso y será complicado. Es un poco mi comentario y mi crítica, pero bueno, me parece muy bien la propuesta, muy interesante. ¿Y os parece que contesta tú, Juan Antonio? Contesta, sí. Sí, respecto a eso, una de las posibilidades que hemos valorado sería que los medidores se adquirieran a través de su energía o que fueran unos modelos estándares y tú te lo instalaras en casa. Entonces podríamos tener unos CCS estandarizados. Pero sí es cierto que podría haber problemas para conseguir datos. Entonces habíamos hablado de un desplegable que tú pones el modelo que tienes de aparato y su energía te informaría de los pasos a seguir o si habría posibilidades de conseguirlo o no conseguirlos. Yo quería comentar, perdona, bueno, tu caso con Fronius yo no lo conozco, yo no lo conocía, no me imaginaba que fuera así. No descarto que en el futuro sea así en todos los casos. Yo el inversor que tengo es un SolarEdge y SolarEdge me da la información sin ningún tipo de problema en un formato que además es que no tiene ningún secreto porque es que es exactamente, prácticamente, no idéntico, pero la información es la misma que da un sistema como la distribuidora Endesa, por ejemplo, que es la que nosotros tenemos aquí en Cataluña. Realmente es que los datos no son muchos, es decir, no hay mucha historia, es día, hora, consumo y el tipo de medición que te está haciendo, que es una de las que poníamos nosotros en los datos, que sería la energía producida, la energía importada, la energía autoconsumida, la energía, digamos, todos los datos que hemos puesto en la presentación. Realmente es que aquí, bueno, es posible que yo no tenga, mis conocimientos son muy digamos, cortos en ese aspecto. Cortos en el aspecto de que no tengo muchísimo conocimiento, pero entiendo que no hay una variedad de datos, digamos, que sea muy grande. Realmente es que no hay mucha historia. Son 6 y el consumo. Es decir, ponerse de acuerdo en hacer un Excel o un CSV o un formato que quieras que tenga estos datos realmente no me parece nada descabellado. Además es que no hay tantas posibilidades. Es que no, bueno, yo no lo veo complicado. Otra cosa es que el sistema no te dé esa información. O sea, a mí en mi caso, ya te digo que me las da, pues no tengo ningún problema. Y me puedo conectar y sacar los datos de cuando quiera. O sea, no, en principio no. Bueno, a ver, yo hace 2 años que tengo esto. Hasta ahora me está dando datos, igual dentro de un año me dirá que el tercer año ya lo pierdo. Pero bueno, ya es mi problema el que digamos, yo me pueda descargar eso en 3 años. ¿Vale? Es decir, que tengo 3 años para descargarme, lo cual en principio no debería ser problema. Yo entiendo que si no lo dan o si lo cobran es por otras razones, no porque no lo puedan dar. O sea, y yo creo que es una cuestión de que todo más o menos el que compre pregunte antes de comprar y si no le dan los datos, pues no lo compre. O sea, así de claro. Bueno, ahora es un poco, es también luego ver, como dice Eduard, es decir, que luego, como pasa en todo, o sea, si a lo mejor se estudia bien las alternativas que tienes para conseguir datos, ¿no? De manera externa, ya sea por un aparato, ya sea pues porque yo no entiendo mucho de fotovoltaica, pero veo que cada uno de los clientes que tienen, o sea, funciona a veces de manera diferente, ¿no? Dependiendo del proveedor, depende de cómo tenga la instalación, no sé, ¿no? Entonces, claro, no está muy estandarizado esto. También yo creo que a veces si existen aplicaciones así, aunque sean pequeñas cosas, igual dan un paso siguiente para que se estandaricen cosas, al menos la comercializadora en este caso pueda estandarizar lo que pueda para conseguir esos datos. Entonces yo creo que sería como un inicio, ¿no? Para poder intentar cambiar esta parte que creo que a los usuarios nos falta. Y bueno, esa es la idea que tenemos nosotros. Hola, mira, soy Pedro. Carlos. A ver, respecto a ver, inicialmente todo el tema de inversores, la información la podemos recoger de 2 maneras. O localmente. Pedro, Sí. perdona, que Carlos tenía la mano No, levantada. disculpa, es que no sé cómo ponerlo de la mano, ¿eh? Vale, estoy con el móvil. Vale, pues me espero cuando me digáis. Vale, Disculpad. no pasa nada.
Sí, bueno, va a ser corta mi intervención. Simplemente comentar que sí, que evidentemente son 4 datos, no son 4, no es muy complejo, es poca información, pero primero tienen que ser accesibles y no todo el mundo te lo da. Y segundo, se requiere un formato estándar y si no, es un follón. En el futuro seguramente todo el mundo al final lo regalará esta información, será básico y habrá un formato estándar, un protocolo estándar, lo que sea para conseguirlos. Ahora yo veo ese problema. Que un Solar X o no sé qué te los da, muy bien, y te los da en formato fácil y sencillo, muy bien. Pero otro de otra marca, otro fabricante, será de otro formato, te lo dará de otra forma o no te lo dará simplemente. Que bueno, que es un impedimento, pero hay que empezar y es una buena iniciativa. ¿Puedo? Espera, Pedro, que primero está la Nuria y después tú. Vale, pues avisadme, ¿Vale? avisadme. Disculpad. Vale, gracias. Sí, yo solo quería comentar que yo en casa esto lo tengo solucionado. Yo tengo un Raspberry Pi, que es que no conozco, es un pequeño ordenador que cuesta 30 euros y tengo todo conectado. Entonces se va bajando los datos del inversor, del consumo que tengo. Tengo en el termo también y ya está estandarizado porque lo tengo con Home Assistant, que ahí ya está todo, bueno, que es súper fácil además, que casi no hace falta ni saber nada de informática porque se conecta y sé que hay Perdona, gente también. ¿qué nombre has dicho? ¿Qué aparato es? Un Raspberry Pi, Raspberry. Sí, Raspberry. sí, Vale. que cuesta nada 30 euros. O sea que Ya nos pasarás la información a todos. con Home Assistant el software, que de hecho Somergy ha estado trabajando en un proyecto, Pau, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, el proyecto se llama Rescope BPP. Es que yo lo que veo, por ejemplo, Nuria ahora nos está comentando esto que es súper interesante. Yo lo que veo que también falta como mucha información de cara al usuario. Por eso también una manera de acercarlo es pues también que pueda conocer o saber dónde se puede asesorar o que también lo valorábamos, ¿no? Que dentro de este apartado que ponemos, pues hacer pues nada, dedicar un pequeño espacio para que el usuario usuaria que necesite o quiera saber más pueda tener esos datos. Porque yo creo que a veces es que desconocemos. Entonces, si tú, por ejemplo, te montas una instalación nueva porque la tienes que cambiar o te rehabilitas la casa, tampoco a veces conoces estas cosas, entonces tampoco no piensas en ello. Y creo que está bien también que podamos empezar a saber que tenemos estas opciones. Pedro, ahora. Vale, perfecto, gracias. Mira, comentar respecto, me parece que era Carlos, lo que estaba comentando de la dificultad de poder adquirir los datos de inversores y sobre todo que hay una diversidad actualmente de fabricantes importante. A ver, por lo que yo conozco, el tema de la captación de la información de los inversores se puede hacer de dos maneras, o una localmente o a nivel de lo que sería la nube del propio fabricante o una empresa de servicios que lo que hace es que tiene una plataforma de gestión de la planta solar y ahí ellos están recogiendo también periódicamente y en tiempo real la información para luego procesar ciertos temas. Local o a nivel de lo que sería la nube. Respecto al tema de los protocolos, es verdad que no hay un estándar a fecha de hoy, pero hoy en día hay ya plataformas o soluciones de que como la información está corriendo dentro de la LAN o tú con comandos puedes acceder al inversor a pedirle con un comando de comunicaciones, decir, oye, dame estas medidas, pues tú localmente puedes atacar. ¿Que hay que saber el protocolo? Sí. Entonces hay dos maneras. Si está abierto, pues la información y si no, pues tendrás que hablar con el fabricante y si te piden lo podremos hacer y si no, no. Sí que es verdad que a lo mejor habrá que crear una especie, que esto es en línea de nuestro proyecto, que ahora lo presentaremos cuando ya tengamos la oportunidad hoy, presentaremos el proyecto y estamos alineados en lo que sería esa recogida de información. Ya está. Gracias. Pau. Sí, y en esa línea,
Bueno, quería comentar lo que decía Pedro, ¿eh? O sea, hay dos maneras de conseguir los datos de los inversores desde la nube, o sea, desde la API que genera el propio inversor, que como instalador o como empresa externa o pagas por el servicio o el usuario te tiene que dar acceso a sus datos personales, que sería una forma de que cada usuario podría dar pues, permiso a Soma Energía para acceder a estos datos. Entonces Soma Energía tendría que conectarse a las APIs y mantenerlo, porque las APIs van cambiando, habría un trabajo, pero sería una forma fácil de acceder. Otra forma es lo que comentaba Nuria, en local puedes conectarte, hay el protocolo SandSpec, que es el que la mayoría de inversores trabajan, es un protocolo estándar de comunicación en local con el propio inversor, pero ahí hace falta, pues eso, una Raspberry o algún cacharrito que vaya midiendo que si el objetivo es solo monitorizar, pues claro, tienes que hacer una inversión, aunque sea pequeña, aunque valga 30 euros la Raspberry, ¿no? Que a gran escala, si la solución está prevista para proveerla a todos los usuarios con fotovoltaica, por ejemplo, de Soma Energía, son unas 3.000 personas ahora mismo y irá creciendo, pues parecería, si el objetivo es monitorización, parecería que el acceso de los datos a través de una API fuera más escalable que hacer un acceso local de los datos. Si luego se quiere hacer otro tipo de gestiones, ¿no? Hacer una gestión en local de energía, conectarse a otros elementos, aparte del inversor, pues a una batería, a un cargador en coche eléctrico, entonces ahí ya es otra historia. Pero si solo es monitorización, parecería, bueno, al menos desde mi punto de vista, que sería mejor conectarse a una API. Gracias. Juan Antonio. Juan Antonio, no se te oye. Estás silenciado, Juan Antonio. Está silenciado. Que estamos hablando siempre de una parte que es autoconsumo local, aparte de aparatos eléctricos que funciona, pero si vamos a lo que viene en los próximos años, tendríamos el autoconsumo compartido en el que tú no vas a tener en casa el inversor y no vas a poder tener los datos directamente. Entonces, la API ahí te daría una solución porque obtendría los datos del inversor y los repartiría, la misma aplicación los repartiría según los coeficientes de reparto del autoconsumo. La información, repartiría la información para que cada usuario tuviera conocimiento de lo que le corresponde. Carlos, puedes. Sí, Carlos. Sí, es muy interesante lo que acaba de comentar. No me acuerdo el nombre, perdona. El último comentario. Juan Antonio. Juan Antonio. Sí, que en los bloques de pisos, que finalmente, si alguna vez alguien se pone placas de forma comunitaria, por fin, que hay casos, pero hay muy pocos, pues no se puede monitorizar si no se pone algún cacharro dentro de casa, que mida el consumo instantáneo. Bueno, el tema del autoconsumo en bloques de pisos es más complicado porque normalmente no habrá un smart meter dentro de casa y no estará conectado con el inversor. Es un poco más complejo el tema, supongo, en ese caso, ¿no? Y perdonad, yo creo que este tema realmente tocarlo es entrar en un mundo muy complejo, porque yo me planteo una cosa, por ejemplo, un usuario de un bloque de viviendas que con un sistema, digamos, de fotovoltaica, que llegue por la tarde, se vaya por la mañana a las 8 de la mañana y llegue a las 7 de la tarde, el aprovechamiento real del autoconsumo que va a hacer va a ser mínimo. En cambio, una pareja de jubilados que estén todo el día allí, pues van a aprovechar muchísimo el autoconsumo y se van a beneficiar mucho de lo que es la parte de autoconsumo de ahorro. El ahorro se produce por varias razones. Una de ellas será el autoconsumo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú haces un planteamiento de estas características, tiene que quedar muy claro cómo lo haces ese planteamiento. Porque, claro,
Si quien se va a beneficiar es la persona que está durante el día, pues claro, entiendo que debería ser la persona que, digamos, debería pagar más respecto de la instalación. Y si no es así, ¿cómo se distribuye? Claro, porque es complejo. Entiendo que tiene que ir al uso común, evidentemente, pero seguramente sobraría, y ese sobrante, ¿qué se hace con él? ¿Cómo se distribuye? Eso es un tema muy complejo y difícil de controlar, además. Yo no sé si llegaremos nunca a controlar ese tipo de cosas. O sea, supongo que 5 años seguramente sí, pero es muy complicado. Yo lo veo muy complicado. Pedro, creo que te toca. Sí, quería decir que el autoconsumo, si no estás en casa, también se produce por las neveras, se produce por la panificadora que dejas programada, se produce por las vajillas que dejas programado, en la lavadora, etcétera, etcétera. Claro, se optimiza más y se autoconsuma más si estás en casa y puedes cocinar en ese momento, pero también se cocina a baja temperatura durante horas. O sea, se pueden hacer muchas cosas si no estás en casa y se puede autoconsumir mucho si no estás en casa. Sí, pero no, bueno, no es lo mismo, tienes no es lo razón. mismo. El horno, la lavadora, sí que se puede programar y dejarla, pero que no vas a dejar la lavadora tampoco muchas horas, digamos, con la ropa dentro. Es decir, o sea, no tiene mucho sentido. O sea, no. Esto me sirve para defender nuestra aplicación. Ni Porque entonces, el aspirador, perdón. sí, pero entonces la aplicación te diría lo que tienes que hacer, si tienes que programar, si tienes que consumir o si tienes que decir, yo no me meto en el autoconsumo porque por mis consumos no me interesa. Entonces, si vamos a la aplicación, estáis defendiendo la aplicación porque ahorra ese debate. Pedro. Estamos ya llegando a la hora para el intervalo. Queda Pedro y después pararíamos, como lo veis, ¿puede ser? Después también se puede seguir el debate en la pausa. Pedro, si quieres. Sí, vale, mira, perfecto. Respecto a lo que comentáis del tema de las comunidades, entiendo de que primero le queda un recorrido largo para que se implante y luego lo que sería el tema de gestión o estos balances de energía que comentáis, en principio tampoco hay dificultad. Es un tema de poner medidores intermedios y al final cada uno sabría del autoconsumo lo que estaría. Está resuelto técnicamente todo. El único que yo entiendo que ahora no sé si es interesante incorporar esta temática porque ya es complejo el propio proyecto que estáis planteando, que añadirle este valor, que es un valor, pero que en este momento yo creo que el recorrido es un poquito largo lo que le queda. Pero sí, simplemente es decir, oye, esta primera fase vamos a quemar lo que es la parte propia del consumidor propio y luego lo que son comunidades, pues con todo lo que se haya aprendido, pues se podrá ir realizando pues esa mejora. Ya está. Sí, una cosa, no me ha quedado muy claro cuál es o sea, hasta dónde quieres llegar. ¿Quieres hacer una especie de, no sé si quieres hacer alguna aplicación o quieres hacer una idea de concepto o quieres hacer algo Bueno, ahora, digamos, dentro del no, bueno, de momento, a ver, estamos, sobre todo, habíamos pensado en la idea y si llegábamos a hacer como una especie de visualización un poco de la idea, ¿no? Pero básicamente no da tiempo para más, porque claro, o sea, hay cosas que se pueden hacer, pero claro, se tiene que medir muy bien, por ejemplo, ¿no? Ya solo la visualización de cómo presentar esa aplicación, ¿no? Se tienen que tener en cuenta cosas para que puedan funcionar esa volcada de información, ¿no? Y de que el usuario, cómo interactúa, ¿no? con ella. Pero sí que la idea, al menos la idea que tenemos ahora es de hacer una pequeña visualización. Es la idea, pero que no sé, Perdona, David, explicado de otra forma, Eduard, que es el que sabe más de programación, no quiere implicarse en la siguiente fase, digamos, no quiere trabajar, ponerse a meter código. Cristina y Esther están formándose en programación. Entonces, y yo no tengo ni idea de programación, lo mío son páginas web y poco más. No sé, lo digo que para cuál es a dónde dirigís lo que vais a hacer. ¿Vais a hacer una idea de proyecto para que no implemente Somos Energía? ¿O vais a hacer una propuesta para eso? ¿O simplemente para que alguien de la comunidad tome el relevo e intente hacerlo? No, me refiero a eso, que dentro del grupo no hay quien tome el relevo. Si de otro grupo se quiere
venir a alguien o tal, nosotros podríamos seguir, participar y colaborar, pero no podemos llevarlo adelante. Ya nosotros solos no podemos implementar la idea, ya nos gustaría, pero solos no podemos implementar la idea. Sí que hemos pensado, es decir, cuando la pensamos la aplicación, la pensamos que se pudiera implementar, ¿no? O sea, que Som Energia, por ejemplo, la pudiera llevar a cabo. Sí que es cierto que sería bonito poder colaborar, que es lo que dice Juan Antonio. Nosotros ahora, por sí solos como grupo, no tenemos las capacidades totales para poder llevarlo a cabo solos. Yo digo, para que las cosas que se hacen aquí en el Hackathon tengan impacto, ¿no? Es importante que tengáis eso siempre en la cabeza, ¿no? En plan de lo que vamos a proponer aquí, ¿para qué es? ¿Qué futuro va a tener, ¿no? Que si es una cosa que vamos a implementar nosotros, una cosa que va a quedar en la comunidad, es una cosa que proponemos a Som Energia. Nos gustaría que, a ver, la manera, de hecho, la tendríamos que valorar, porque nosotros también, a ver, yo al menos es la primera vez que participo en Hackathon, tampoco tengo mucha idea, pero nosotros cuando la vemos, o sea, la pensamos ya, o sea, que esté ahí, ¿no? Donde hemos dicho, ¿no? En el Infoenergía allí colocado, ¿no? Y para que lo puedan utilizar los socios, ¿no? Socias, ¿no? O los usuarios en general. Entonces, la vemos. Lo que pasa que, claro, la forma de llegar ahí, pues es lo que un poco tampoco tenemos muchos medios o no sabemos cómo, o no sabemos, no se nos ha planteado esa opción de cómo entender cómo hacerlo, ¿no? No, bueno, entonces, estamos abiertos, estamos abiertos a que... Yo digo sí, perdona, Cristiano. Yo digo de cara también a estos grupos que tienen que presentar que un poco den un poco este enfoque, ¿no? También de que, vale, lo que estamos haciendo es con este objetivo, con acabar implementando algo, con acabar presentando una idea para que lo implemente para que lo tome la comunidad o para tanto es que tengáis idea de que para que realmente lo que presentéis tenga un impacto, ¿no? Que penséis en este futuro, ¿no? En cómo lo queréis llevar. Hombre, otra cosa, porque lo que he visto, bueno, por lo que hemos ido viendo, a ver, hasta ahora, pero sí que nos hemos ido enterando porque en algún momento en la reunión anterior salió como habían grupos que, ostras, pues nos decían, ay, pues nosotros tenemos relación un poco, ¿no? O tal. Entonces, claro, si ahora, por ejemplo, Carlos ya comentaba, pues igual tiene como, bueno, se puede como relacionar, ¿no? De alguna manera. Entonces, pues, hombre, si hay proyectos que se pueden relacionar, pues quizás es, entre comillas, es quizás como mucho más fácil porque hay más gente que participaría. Entonces, es un proyecto grande que se puede ir dividiendo y de alguna manera, pues, darse soporte uno con otros. Entonces, eso sería estupendo, no sé, ya se verá. Disculpad, yo, en línea de lo que estáis hablando, lo que está claro que desarrollar un concepto como el que es definido es complejo técnicamente y laborioso. Entonces, no sé, lo que comentéis vosotros, aparte de las capacidades, es que hay que tener unas cuantas, no solo la de programar. Ahí tiene que haber todo un tema de análisis de funcionarios, etcétera, etcétera. Es un equipo. Eso básicamente va a ser un departamento de SOM si tiene capacidad y quiere invertir recursos o tiene que externalizarlo. Entonces, mi pregunta la que haría sería, me parece, David, mi pregunta sería, vosotros como SOM Energia, ¿qué filosofía tenéis respecto a estos temas, estos proyectos? ¿Los queréis capitalizar? ¿Qué queréis hacer con ellos? Idealmente nos encantaría hacerlo nosotros, pero en IT, en SOM Energia, estamos bastante saturados adaptándonos a los cambios de la CNMC y a los cambios que nos van haciendo cada semana, ¿no? del gobierno. Y realmente ahora mismo la parte de Infoenergia en concreto, como decía Joana, está externalizada, ¿no? a una empresa bueno, de la cual SOM Energia es socia, ¿no? Porque SOM Energia forma parte de Vidata, que es la empresa que lo hace. Y nosotros llevamos la parte de integración de esos datos dentro de la oficina virtual, ¿no? Y aún así esto... alguien tiene el micrófono abierto y hablando. Bueno, que en parte que la parte que llamamos IT es esta y la llamamos lenta, la verdad. No sé si quieres comentar algo, Joana, del tema este. Pero sí que desde el equipo de auto se está planteando avanzar con estos temas. Sí, claro. Sí, se está estudiando para avanzar. Es un proyecto súper interesante, gracias por traerlo.
y sí, esta sería la idea de avanzar por aquí. Ahora habrá que ver en el tiempo, no sé, ¿no? Los recursos que tenemos, ¿no? Pero sin que se está estudiando. Vaya, Joana, a ver, lo que pasa que a nivel de compañía está claro que una cosa es las ganas de hacer cosas y luego lo otro es el tema económico. Si al final dices, oye, pues mira, este proyecto en principio en 2 semanas esta fase se va a acabar. Esta fase se va a acabar y oye, pues mira, hay una idea que es muy buena o las 3 ideas pueden sumar y crear un único proyecto, etcétera. Pero es un proyecto que, por lo que estamos viendo, tiene un alcance importante en desarrollo y en inversión. Esto la compañía, si no tiene dinero del año pasado reservado para esto, este año no lo va a hacer. Entonces, diría, si lo aprueba, sería para el año que viene. ¿Me explico? Entonces, también esto es interesante y hasta dónde estaréis dispuestos, porque una cosa es un proyecto de 10.000 euros y otra cosa a lo mejor es un proyecto de 200.000 o 300.000 euros. Pues oye, Somnia Energía no se mete en proyectos de 300.000 euros en estos momentos. Esto simplemente te da un poquito también el alcance de cuando tú estás desarrollando el proyecto o estás conceptualizando, decir, oye, pues llego hasta aquí o pienso de esta manera. No sé, yo creo que es una información que sería interesante que la supiéramos. ¿Qué política tenéis respecto a estos temas vosotros, como dentro de vuestra área o vuestra dirección? Bueno, a nivel de la forma como estamos organizados es que, claro, se definen, cada equipo tiene sus proyectos y sus ideas y se prioriza desde la cooperativa de lo que es más importante o más urgente y después, dependiendo del recurso, pues se va avanzando como podemos. Pues a lo mejor era un proyecto que se puede ir haciendo poco a poco y al revés de estar listo en un año, pues está listo en 5. ¿No? Y va un poco así, un poco por las prioridades de la cooperativa, que es algo que a lo mejor, Pau, puedes comentar también un poco más aquí. Porque Pau sí que está en un equipo donde trabajan proyectos europeos y tal, y a lo mejor... Sí, bueno, es lo que comentaba Joana. O sea, los diferentes equipos de Somnia Energía van definiendo sus prioridades, pero pues hay muchas cosas interesantes que se quieren hacer y no siempre se puede avanzar, no siempre avanzamos al ritmo que queremos. Entonces, por ejemplo, lo de Infoenergía, que es algo parecido a lo que se quiere, lo que se proponía, está externalizado a Vidata, que sí, que creo que ya ha empezado a trabajar, a rascar un poco, a ver cómo podría conectarse a estos inversores. O sea, conseguir los datos de producción y creo que han comenzado con los inversores Huawei, que son la mayoría de los que en las compras colectivas, en la mayoría de las compras colectivas se utiliza Huawei. Y eso, claro, Somnia Energía como comercializadora ya tiene los datos horarios de consumo y exportación, el dato que falta para poder hacer todos estos cálculos y dar toda esa información es el dato de producción y necesitas el acceso al inversor. Y bueno, yo creo que es algo básico, core, que se va a hacer en algún momento u otro, más tarde o más temprano se va a hacer, porque la idea es muy buena y aquí han salido algunas ideas que a mí me han parecido interesantes, como por ejemplo darle el periodo de amortización del inversor, bueno, de la inversión, es decir, poder saber cuánta energía has autoconsumido para poder decir en cuánto tiempo y saber el precio de la energía que has pagado, por lo tanto, cuánto tiempo tardas en amortizar la inversión, que esto es una información que difícilmente te va a proporcionar la app del inversor, ¿no? Porque no sabe los precios que estás pagando. El Joan y la Cristina también querían hablar. Dejamos que hablen también ellos dos y después avanzamos con la presentación, si os parece, ¿vale? Sí, hola. Joan. Sí, no tengo vídeo. Hola, no, respecto al comentario que ha hecho ahora Eduard, que me gusta mucho, yo siempre creo que de cara a estimular la transición energética y los valores de Somnia Energía es muy importante dar ejemplo y por tanto eso que acaba de decir Eduard
de conseguir las amortizaciones que se consiguen los socios de las instalaciones, los socios de Som Energia, es un argumento muy potente de cara a la promoción de estas instalaciones, porque al menos en mi círculo de conocimiento, la pregunta típica es, bueno, ¿y esto en cuánto tiempo lo amortizarás, no? La gente que no son tan creyentes como nosotros en el tema de la transición energética, pues te preguntan más por el tema económico. Entonces, yo estoy convencido de que este argumento que ha dado Eduard sería muy importante para convencer a mucha más gente y tener pues, una autoproducción distribuida y todo esto en lo que nosotros creemos. Y de hecho, a nuestra idea que vamos a Pedro explicar dentro de un rato, pues también tiene parámetros parecidos a los que se ha explicado ahora. O sea que nada, que absolutamente de acuerdo con lo que decía Eduard, de que la cooperativa está detrás de... Perdona, parece que ha sido Pau, le llamaba Eduardo y se llama Pau, realmente, con lo que ha dicho Pau sobre este tema. Nada más, gracias. Cristina. Y bueno, yo aclarar que básicamente nosotros lo hemos planteado por fases, o sea, hemos detectado una necesidad real y además, visto cómo está evolucionando todo el tema de la transición energética en todos los sentidos, tengas fotovoltaicas o no, para el usuario es muy difícil contabilizar su energía y claro, al final tienes la sensación como que no controlas ese aspecto, ¿no? Y creo que es una necesidad real. Y básicamente la idea que tenemos es que creemos que es un proyecto que se puede hacer por fases, con lo cual es interesante también porque es mucho más fácil desarrollarlo de esta manera. Luego ya el cómo y cómo se llega ahí es otra cosa ya que se tiene que evaluar, pero creo que se podría hacer a largo plazo, corto o medio plazo. Y son un apunte. Antes nos olvidamos de aplaudir al grupo, ¿no? Por su presentación. Podíamos intentar desmutearnos y, no sé, de alguna manera reconocer, ¿no?